Buenas noches con todos. Bienvenidos a otro webinar de Biofeeder. Y esta noche vamos a tocar el tema de manejo de suelos en el cultivo del camarón marino. Como siempre, bienvenidos y por favor, si tuvieran preguntas, ahí en el chat las pueden hacer. Ese es un tema muy interesante que imagino muchos de ustedes tendrán algunas preguntas, inquietudes y yo encantado de resolverlas. Primeramente, los parámetros óptimos del suelo. En realidad no hay que buscar mucho de esto, o sea, no hay que ahondar en análisis químicos, biológicos, etcétera, cuando realmente lo más importante es el valor del pH, que normalmente debería estar entre 7 y 8, el porcentaje de materia orgánica, 1.5 a 2.5 para empezar el cultivo, y la proporción carbono-nitrógeno 12:1. Ahora, existen medidas, por ejemplo, de una vez al año el nitrógeno total y una vez para siempre la textura del suelo, porque la textura del suelo nunca va a cambiar, o es arenoso, arcilloso, franco, etcétera, ¿no? Entonces, voy a iniciar también con esto del potencial redox del suelo, que mucho usan en Asia, donde hay cultivos súper intensivos, lo hacen en tierra y todo esto. Y el potencial redox es una forma de medir la energía química de oxidación-reducción, ¿no? O sea, la producción de oxígeno y el consumo de oxígeno mediante un electrodo, y la convierte en energía eléctrica que se mide en milivoltios. El potencial redox en realidad lo que va a hacer es darnos una especie de alarma de cómo está el suelo o una indicación de cómo está el suelo. Pero la pregunta ¿es necesario medir el potencial de oxidación-reducción de los suelos en un cultivo semi-intensivo como el que tenemos en Ecuador? Pues en la práctica no es necesario, porque midiendo el oxígeno y con un muestreo de triángulo de arrastre, ahí no podemos ver la condición del camarón, podemos ver olor y color del suelo, podemos ver algunas otras características del suelo, y eso lo hacemos ahora con arrastre, que nos da incluso más información que el ORP, que el potencial redox, porque el potencial redox nos va a decir solamente las reacciones de oxidación y reducción, mientras que un arrastre de triángulo nos dice más cosas, ¿no? Ahí salen camarón, sale suelo, sale alimento balanceado y otras cosas. Pero sin embargo, por información es bueno saber, si ustedes ya están midiendo eso, que entre 480 y 500 es que estamos con un buen nivel de oxígeno, arriba de 3. Pero ya si se baja el potencial redox a 340 milivoltios, ya empiezan a aparecer los nitritos en alta concentración. Hay un problema ya de bajo oxígeno. Con 200 milivoltios, mucho más. Un problema de oxígeno y ya aparecen iones de hierro que van a afectar el cultivo. Finalmente, con 100 milivoltios, prácticamente no tenemos oxígeno y empieza a aparecer el sulfuro de hidrógeno. Y ni se diga con las lecturas de milivoltios negativos, ¿no? Entonces, pero como le dije, si usted usa el medidor de oxígeno, el oxigenómetro, y también usa el triángulo de arrastre, pues le va a dar mucha más información que el medidor de ORP. Y con lo anterior, yo diría pues que el suelo ideal para iniciar un cultivo semi-intensivo de camarón como el que tenemos en Ecuador sería tener digamos, un suelo con marga, que es el carbonato de calcio, un pH arriba de 7 y materia orgánica entre unos 5 y 2,5. Pero en la vida real, pues en Ecuador tenemos todo tipo de suelos, ¿no? No solo en Ecuador, sino en todos los países de Latinoamérica. Si alguien me está escuchando en otros países, pues hay terrenos con fondo de tierra, y ahí yo agrupo a 3, que es el arcilloso, el arenoso y el ácido sulfatado. Y también en intensivos, en Latinoamérica tenemos geomembranas y concreto, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos en la mayoría de las camaroneras, ¿no? Voy a empezar con la preparación de suelos arenosos, ¿no? La arena normalmente se caracteriza por tener poca productividad, baja materia orgánica, pero sin embargo sí hay materia orgánica, porque en cultivos, digamos, de alta densidad, esa materia orgánica va a filtrarse, va a percolar a través de la arena, no se queda en la superficie, pero a unos 30 centímetros abajo se va a formar una capa de materia orgánica que va a producir gases tóxicos para el cultivo, ¿no? Entonces siempre en un suelo arenoso se recomienda no llegar a más de 90 días, ¿no? Siempre usar el carbonato de calcio después de una cosecha, porque el carbonato de calcio le va a dar productividad natural al suelo arenoso.
Y por supuesto, mucha gente que mide la materia orgánica de un suelo arenoso va a encontrar baja materia orgánica y la primera recomendación va a ser, en algunos casos, el uso de estiércoles, que yo no recomiendo, por eso le pongo la cruz roja, de que estos normalmente pueden traer problemas como, por ejemplo, la gallinaza puede traer hasta pesticidas, ¿no? El guano de gallina, guano de chivo, puede traer muchas bacterias, incluso si está en mucha concentración que normalmente se hace, eso va a consumirles oxígeno y eso no es bueno en un suelo arenoso, que haya mucha bacteria que no da ningún valor al cultivo en suelo arenoso, ¿no? Entonces, cuando vemos ya el color negro hay que recuperarlo y finalmente hay que, en este tipo de suelos, te preguntarán qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es, como le dije, encalar con carbonato de calcio, que es el que va a dar buena productividad al suelo. O sea, en lugar de los fertilizantes orgánicos, yo usaría el carbonato de calcio, a razón de 100, 200, a veces hasta 300 kilos por hectárea, en ese rango, entre 100 y 300 kilos por hectárea. Algunas veces, cuando la materia orgánica es casi cero, se usa hasta 500 kilos de carbonato de calcio. No usaría fertilizantes orgánicos, sí usaría bacterias para incentivar la productividad natural. Y de esto voy a hablar más adelante, porque su pregunta es ¿y qué bacterias uso? Ya veremos más adelante en lo que es la bioremediación del suelo. En países como Centroamérica, y alguien me está escuchando ahí en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, incluso Guatemala, pues durante el frío no cultivan, meses de diciembre, enero, febrero. Entonces, como los suelos están secos, se aprovecha a arar. Sin embargo, aquí en Ecuador no hacemos digamos, esa tarea porque no nos da tiempo de secar el suelo y meter máquinas. Aquí no se puede parar. Aquí es cosecha, siembra y hacer más ciclos al año. Bajo esas condiciones, lo único que queda acá es usar bacterias. Pero la bioremediación nos permite evitar el arado que se hace en otros países, ¿no? El tratamiento de suelos ácidos viene ahora, ya más o menos he hablado de los arenosos, que ya les dije que es carbonato de calcio, más bacterias y otros, pero ahora vamos a hablar de los suelos ácidos. Los suelos ácidos también son muy comunes en varias zonas de Latinoamérica, ¿no? Lo que sí se debe hacer con un suelo ácido, sulfatado sobre todo, es mantenerlo siempre con agua. El peor error es dejar secar ese suelo porque va a aparecer más hierro, más pirita de hierro y se va a llenar de hierro y va a seguir bajando el pH de ese suelo. Entonces, lo primero que se debe hacer cuando uno se encuentra con este suelo es mantenerlo siempre con agua. Y el tratamiento es el siguiente, o sea, esos suelos van a necesitar arriba de incluso de, ¿qué diría yo? 2.000 kilos por hectárea, porque para subir el pH, que a veces llega a 4, hay que usar una gran cantidad de toneladas de cal. Pero esa cal tiene que dividirse en dos, en carbonato y en hidróxido, ¿no? O sea, mitad hay que aplicar el carbonato y mitad de la dosis hidróxido. Digamos, si tengo que aplicar 2.000 kilos por hectárea en un suelo que tiene 4.5 de pH y es un suelo ácido sulfatado, entonces lo que hay que hacer es 1.000 kilos de carbonato, lo usaré al inicio, y 1.000 kilos de hidróxido luego. Pero lo que realmente va a, digamos, afectar el cultivo, va a ser que las branquias se van a afectar por este tipo de suelo donde el hierro es predominante, va a inhibir el crecimiento del camarón, la muda y muchas veces, pues, cuando se inician los cultivos en estos suelos ácidos, no se llega ni a 1.000 libras por hectárea y es un suelo que no se puede trabajar. Sin embargo, sí hay un tratamiento donde vamos a ver que el carbonato, ¿no? El carbonato en un pH, digamos, de 5 o de 4.5, el carbonato y el hidróxido van a usarse en igual cantidad. Y esta es una recomendación del doctor Boyd, donde primeramente se usa el carbonato de calcio, los 1.000 kilos por hectárea, con agua, y inmediatamente hay que desaguar eso porque justamente la combinación del carbonato de calcio con el aluminio y el hierro de estos suelos ácidos forman tóxicos en el agua. Entonces el agua que se forma entre el carbonato y estos dos tipos de iones, pues va a ser tóxica, entonces hay que lavar. Inmediatamente después que se lava, ahí pueden ver que viene ya ahora sí la aplicación mientras el suelo está húmedo,
la aplicación de hidróxido de calcio, los otros 1000 kilos de hidróxido, con lo cual ya se sube el pH del suelo y ya se puede llenar la piscina. Entonces, en conclusión, o suelo ácido, siempre mantenerlo con agua. Segundo, cuando ya se va a sembrar, carbonato, reacciona, esa agua es tóxica, se lava, se evacúa esa agua, se vuelve a llenar unos 20 centímetros, o mientras está el suelo húmedo, se aplica el hidróxido, que sería el segundo paso, en igual cantidad, otros 1000 kilos por hectárea, y este proceso hay que repetirlo durante 2 años. Por experiencia propia, yo empecé con una finca en la provincia del Oro, Ecuador, donde los suelos eran ácidos sulfatados, empezamos con un pH de 4 o 5, y nos tomó 2 años para recuperar de 1000 libras por hectárea y llegar a 6000 libras por hectárea. O sea, cada ciclo íbamos de 1000 a 2000 a 4000 y finalmente llegamos a 6000 y el pH llegó a ser arriba de 6. Entonces, este es un proceso, el uso de carbonato e hidróxido, el carbonato para lavar, el hidróxido para subir el pH y ya quedarnos con él. Es un proceso que dura 2 años, ¿no? Otro tipo de suelo es las geomembranas, ¿no? Como sustratos que se usan en cultivos intensivos, mayormente en Guatemala y Perú. Guatemala y Perú es donde más se usa este sustrato, y en cultivos súper intensivos, y es el mejor fondo que se puede considerar para cultivos intensivos en alta salinidad, o en salinidad normal, digamos, de arriba de 20, en algunos casos arriba de 15 también, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es solamente lavar, echar el hipoclorito de calcio, o sea, cloro, ¿no? Como desinfectante, y en cuestión de 48 horas ya estamos listos para llenar la piscina y empezar con el cultivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, con ese sustrato, se pueden hacer muy buenas producciones. De hecho, se están haciendo eso. Y existe sí una excepción para el liner, para el fondo plástico o gemembrana. Es que en agua dulce no es una buena, digamos, no es un buen sustrato para agua dulce. Porque en agua dulce el problema, el cultivo de agua dulce de muy baja salinidad, el problema principal, uno de los principales problemas son los nitritos. Y ahí en el cuadro que ustedes ven, pueden ver que los nitritos son muy peligrosos en muy baja salinidad, y luego casi ni se miden en salinidades pues arriba de 10, 15, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, que en agua dulce con 5.7 se les muere todo el camarón. 5.7 partes de nitrito. En una parte con 7 partes casi se muere todo. De hecho, en una o dos partes, con una parte de nitrito, ya el camarón está estresado, ya empieza la mortalidad. Entonces, en la columna del medio pueden ver en el momento que empieza la mortalidad, ¿no? O sea, a cero salinidad estamos con 0.5 de nitrito, está muriendo. Y luego con 1 de nitrito sigue muriendo, a 1 y a 2 también. Entonces, en baja salinidad, con muy poca concentración de nitrito, se observa mortalidad del camarón. Y para eso, pues, ¿qué se puede hacer? Usar justamente bacterias que bajen la concentración de nitrito, ¿no? Y esas bacterias necesitan de los minerales del suelo para actuar. Si yo le pongo un liner en agua dulce, obviamente esas bacterias no van a poder procesar el amonio y el nitrito, y entonces la concentración se va a elevar. La concentración de nitrito en agua dulce, en cultivo de agua dulce, con liners, pues van a incrementar, y de hecho en muchas zonas del Ecuador donde usaron intensivo con liners hubo mortalidades fuertes debido justamente a la concentración alta de nitrito. Entonces, en estas áreas ya se quitaron como ven en las fotos, se quitaron los liners y se quedó con el suelo de tierra, y ya se pudo bajar los niveles de nitritos con las bacterias. Las bacterias necesitan los minerales del suelo, por lo tanto no es bueno tener plásticos de fondo en cultivo intensivo de agua dulce o de muy baja salinidad, usando el cuadro anterior que yo les mostré, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero ¿cuál es denos un protocolo de preparación de suelos? Bueno, antiguamente era encalado, secado, arado, otras cosas, ¿no? Pero yo pienso que el secado no deja de tener importancia, ¿no? Ahora pues casi no se deja mucho el secado de las piscinas, inmediatamente se están sembrando, pero
Sí, el secado nos permite, por ejemplo, tratar bien la piscina para eliminar peces, se oxigena más el suelo, ¿no? El sol nos ayuda también a desinfectar un poco lo que es los fondos y también el suelo húmedo para hacer una eficiente bioremediación. Entonces, el proceso de secado, lamentablemente aquí en Ecuador es muy corto, 2, 3 días, 4 días a lo mucho, y esto necesita de más días con la acción bacteriana de la bioremediación. Algo que también antiguamente se hacía era el lavado de fondos y una vez del lavado inmediatamente se encalaba. Esa es la forma que yo aprendí hace muchos años cuando era joven de cómo debía tratar mi piscina. Sin embargo, no hay tiempo para hacer todo eso ahora en Ecuador. Imagino que muy pronto en otros países donde hacen multifásicos se tiene que rápidamente preparar y ver la forma de preparar lo más rápido posible, pero no deja de tener importancia el secado, el lavado y el encalado, ¿no? Ahora, hablando de encalado, yo recomiendo que solo se aplique cal en el suelo en base a pH, ¿no? Hablemos de pH. Base a pH, a partir de un pH menor a 6, ¿no? Porque, como le dije, el pH normal del suelo es 7. Si está en 6, puede subir a 7 porque el agua que ingresa a la piscina normalmente está entre 7,5 y 8, que es lo más normal. Entonces, el agua se encarga de subir de 6 a 7 el pH del suelo y no hay necesidad de aplicar cal. Sin embargo, cuando está menos de 6, sí se necesita aplicar cal y ahí pueden ver las aplicaciones de carbonato y de hidróxido, ¿no? Obviamente, hidróxido es más efectivo, necesita menos dosis por hectárea, ¿no? Que el carbonato necesita más. Pero luego viene la pregunta, antes que ustedes me la hagan, ¿cuándo uso carbonato y cuándo uso hidróxido? Entonces, la respuesta vendría a ser carbonato cuando el ciclo estuvo bueno, no hubo enfermedades, se obtuvo los resultados, no se deterioró el suelo, el oxígeno se mantuvo bien durante todo el ciclo, entonces sí, ahí carbonato y calcio es lo apropiado. Pero si fue un ciclo donde tuve mortalidad, barbeos, bajo oxígeno, donde se enfermó el camarón, donde se subió la materia orgánica, el factor de conversión se fue arriba de 3, etcétera. Y fue un ciclo muy difícil, donde incluso hubo pérdidas económicas, y no solo eso, pérdidas de mucho camarón. En ese momento sí entra el hidróxido. El hidróxido va a corregir más que el carbonato en un ciclo que no fue bueno. Entonces, en conclusión, carbonato de calcio cuando el ciclo fue bueno, hidróxido cuando el ciclo fue malo y hubo mortalidad. Y cuando hay mortalidad, y sobre todo si son por virus, en este caso la mancha blanca, el IHHV, en algunos casos en Brasil el NIM, creo que hay gente de Brasil escuchándome también, el MS en México, también tengo gente en México que me está escuchando, cuando ya esa piscina ha tenido fuerte mortalidad por un patógeno, entonces ahí sí ya se utiliza la cal como desinfección, ¿no? Para una dosis entre 1.000 y 1.500 kilos por hectárea. Y recomiendo también que en los canales y reservorios que están cada vez en más número, sobre todo porque en muchas zonas de Latinoamérica se está haciendo recirculación. Y con la recirculación yo consideraría por lo menos una vez al año secar los canales y en todo caso dragarlos, como pueden ver ahí, los canales se van colmatando, sobre todo los que están cerca al río, entonces en algunos casos camaroneras ya lo tienen como protocolo el dragado cada cierto tiempo, o cada año, o cada 2 años, y en algunos casos fincas que secan totalmente los canales, se eliminan los peces. ¿Qué pasa al eliminar los peces? Tenemos menos chance de que haya microsporidios, porque como ustedes saben, los microsporidios o el camarón lechoso atacado por microsporidios, o el microsporidio que produce camarón lechoso, es necesario que el pez intervenga como un vector. El vector es el pez del microsporidio. Y hablando de microsporidio, en Asia también existe un microsporidio que es peor que la mancha blanca y el MS, que es el EHP. Y el EHP no necesita de los peces, se contagia directo, por eso el microsporidio asiático es mucho más letal que el microsporidio que tenemos acá. El de acá necesita de los peces, el de Asia no lo necesita, el Asia es directo. Entonces, el contagio en Asia es mucho más fuerte y es mucho más patógeno que el microsporidio actual, ¿no? Ahora, cuando se usa la cal, y aquí sí yo les recomiendo que no busquen el ahorro.
traten de comprar la cal que tiene la mejor eficiencia, el mejor tamaño de partícula. Cuanto más fina es mejor. Yo puedo estar pagando el 50% del costo de la cal, pero tengo una cal que es solamente 3%, 3.6% eficiente, si tiene partículas de 1.7 milímetros. Si tiene partículas de 1.6 a 0.85, solo tengo 12.7 de eficiencia. Ok, me costó la mitad, pero miren, no me da la eficiencia que yo quiero. Por lo menos, si pago el 50%, debería estar entre 0.84 y 0.25 para decir, ok, pago la mitad, pero tengo mitad de eficiencia, ¿no? Pero en general, yo lo que recomiendo es la cal más fina, que tenga 100% de eficiencia, y esa es la que tiene partículas de 0.24 milímetros, ¿no? Y existe el valor neutralizante, que normalmente es para saber la dosis de cal que se va a aplicar, dependiendo si hay cal dolomítica, carbonato, cal viva, hidróxido. Y es un valor que se basa en neutralizar ácidos con carbonato de calcio puro, y eso se considera el 100%. Y de esa manera, en la práctica, se usa la fórmula que le estoy mostrando ahí, donde los kilos por hectárea vendría a ser el valor neutralizante por 100 por el grado de fineza que tiene la cal, ¿no? Esa es una forma de calcular. Pero esa es la forma correcta, científica, de hacerlo, pero mucho se hace al ojímetro. Todo el mundo dice, bueno, 500 kilos de cal, 200, etcétera. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Hay una idea errónea de que la cal, ya sea hidróxido, carbonato, cal viva, le baja la materia orgánica del suelo. Eso no es correcto. Y ahí le estoy mostrando la foto de un suelo que ha sido encalado y con una dosis muy fuerte. Sin embargo, descubrimos que abajo del suelo pues no pasó nada, la materia orgánica sigue ahí. Y si usted deja que esto siga pasando y creyendo que la cal le va a bajar la materia orgánica, pues va a estar como la foto donde está el señor ya con el barro o con la materia orgánica llegándole a la cintura. Y la cal no lo ayuda, ahí sigue le echando cal, pero no le va a ayudar en nada. Entonces el suelo se está envejeciendo cada vez más, ¿no? Cada vez va a tener más. Y obviamente, si no usa algún tipo de bioremediación, esa materia orgánica va a producir gases tóxicos que va a causar mortalidad, y gases tóxicos como el amonio, el sulfuro de hidrógeno, el metano, ya es lo último, ¿no? Primero es el amonio, después viene el sulfuro de hidrógeno, y ya cuando es metano es porque está en las últimas, ¿no? Y además que toda esa materia orgánica está incrementando la población de bacterias patógenas. Y viene ahora la toma de muestras de suelo. A ver, yo quiero tomar muestras de la piscina y debo diferenciar las zonas. No puedo mezclar una muestra digamos, de la plataforma o de la mesa con una materia orgánica de la panameña o del préstamo, ¿no? Entonces hay que tomar por separado. Por ejemplo, ahí en esa piscina que ustedes están viendo se tomó por separado. La mesa dio 2.5% de materia orgánica, mientras que el préstamo dio 5%. Entonces, en la mesa prácticamente no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, porque estamos con 2.5, que es lo que yo le dije para empezar el cultivo, pero sí todo el tratamiento debe concentrarse en el préstamo. Y sobre todo, esta materia orgánica es consecuencia de que se alimentan altas dosis de alimento balanceado en los préstamos, en los canales internos o panameños, como se llaman en diferentes sitios. Entonces, cada zona debe ser muestreada en forma diferente. ¿Y cómo es el muestreo? Pues hay que tener en cuenta que en el muestreo vamos a terminar con un suelo que tiene una capa de coloide orgánico. ¿Y qué es el coloide orgánico? Pues es simplemente que a veces ocurre en bloom de algas, ¿no? Que normalmente son en aguas donde tienes alta concentración de nitrógeno, de fósforo y mucho balanceado. Entonces, siempre hay una sobrepoblación de algas, un bloom, un florecimiento. Pero en el momento que ustedes cortan el alimento, bajan la dosis, o en el momento que ya la población no da más, entonces existe un crash de algas, y esa alga muerta va a aparecer en el fondo de la piscina. Si no se trata con algún bioremediador, pues finalmente va a haber una costra de coloide orgánico. Entonces, cuando se muestrea un suelo, hay que evitar incluir esa costra, ese coloide orgánico. Se limpia eso, se abre un poco, se limpia, y luego de ahí se toma la muestra, ¿no? A 10 centímetros no más de 10 centímetros de profundidad,
100 gramos, 5 muestras de 100 gramos, ¿no? De la zona que hemos escogido, de la área específica de la piscina, en este caso yo le recomendé lo del préstamo de la panameña, y con esos 500 gramos se envían al laboratorio para ser analizados, ¿no? Y el laboratorio les va a enviar o bien el porcentaje de materia orgánica o bien el porcentaje de carbono orgánico. Y no es lo mismo materia orgánica que carbono orgánico. Yo tenía un cliente que me decía, yo estoy bien con mi suelo, tengo 3% de carbono orgánico. Entonces yo le decía, bueno, ustedes tienen 3% de carbono orgánico, pero eso es un suelo que está bastante mal, porque en realidad la materia orgánica está en 5,17. ¿Y por qué? Porque todo carbono orgánico se tiene que multiplicar por ese factor de 1,724, y entonces ahí recién ustedes tendrían el verdadero valor de la materia orgánica. O sea, miren el ejemplo, 3% de carbono orgánico equivale a 5,17 de materia orgánica. Ese 5,17 necesita ya una remoción mecánica, ya no se puede ni con bacterias, ¿no? Y a veces la gente está contenta porque dice que tiene 3%. Entonces, sepamos diferenciar el concepto de carbono orgánico versus materia orgánica. Y eso depende del laboratorio, porque hay laboratorios, por ejemplo, que usan el método de la mufla, ¿no? Calcinación, que es una muestra se tamiza en 2 milímetros, luego se lleva a un horno hasta 700 grados, ¿no? Y luego se ve la diferencia entre la muestra seca y la calcinada. Hay otros laboratorios que usan el método Walkie y Black, que le da el carbono orgánico, que ya en ese caso usan el ácido sulfúrico, dicromato de potasio, agua destilada y todos esos compuestos que le van a dar una cifra, un porcentaje de carbono orgánico. Y otro que es muy común es el método de la oxidación, ¿no? Que le da el porcentaje de materia orgánica, que es nada más una muestra que se tamiza, se seca al horno, luego se añade peróxido de hidrógeno y hasta que no haya efervescencia. Finalmente, luego del horno se vuelve a pesar y la diferencia va a ser la materia orgánica, ¿no? Entonces, todos estos métodos le van a dar resultados de porcentaje de materia orgánica y porcentaje de carbono orgánico, y ustedes deben saber diferenciar y saber leer eso, ¿no? Y hablando de materia orgánica, ¿qué me dicen los porcentajes? De 0 a 5, muy baja, pobre crecimiento de eventos. Es justamente lo que hablamos, que en estos suelos arenosos yo recomiendo pues que haya una aplicación de carbonato de calcio y unas bacterias que ya voy a hablar más adelante, con lo cual se va a poder producir un bentos, una productividad natural mucho más poblada y con menos consumo de oxígeno, porque si usamos los fertilizantes orgánicos, los estiércoles de chivo, de gallina, de todos estos animales, eso me va a traer más consumo de oxígeno, va a traerme más bacterias y no me dan los resultados al final, sobre todo en piscinas que no tienen buen oxígeno, ¿no? En cambio, el carbonato de calcio es limpio, no te consume oxígeno, ¿no? Y finalmente la aplicación de bacterias están para producir lo que es elementos, ¿no? Ahora, entre 0,5 y 1,4 es aceptable para un cultivo intensivo, pero en el caso de nosotros, en el semi-intensivo, no es suficiente. Entonces, por eso de ahí tendríamos que nuevamente aplicar el carbonato con las bacterias. Lo que se quiere llegar es a 1,5 a 2,5, óptimo para el cultivo semi-intensivo, ¿no? Y más de 2,5 al inicio del cultivo, ojo, es excesivo. Ya le voy a explicar por qué. ¿Por qué 2,5? Porque algunos están pensando en 4, a mí me han dicho 4%, a otros me han dicho, no, me han dicho 3%, no, 2,5 por lo siguiente, que al inicio sí puede estar en 2,5, pero luego eso va a ir subiendo, ¿no? Porque la materia orgánica es un conjunto de restos de animales, de plantas, y hay microorganismos que la van degradando, pero no son suficientes. El proceso de mineralización de la materia orgánica es tan lento que no logran bajar estos organismos, microorganismos, ya sean bacterias, hongos, no logran bajar la materia orgánica, le gana el balanceado. El balanceado aporta más materia orgánica que lo que consumen los organismos. Y esta materia orgánica pues tiene diferentes compuestos, carbohidratos, grasas, etcétera, que con la acción de las enzimas, finalmente sería bonito si
a lo natural, todo eso se convierte en nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio, todo lo que necesitan en la piscina para un buen balance iónico, pero lamentablemente el proceso es tan lento y nosotros cada día hacemos ciclos de producción tan cortos que no da el tiempo, ¿no? No da el tiempo. Y finalmente no logramos mineralizar el suelo con las bacterias que están ahí en el fondo de la piscina, ¿no? Ahora, nuevamente regreso, 2.5 lo normal al empezar el ciclo, pero recuerden que durante el ciclo, ¿qué va a haber? Alimento balanceado, va a haber heces, va a haber mudas, va a haber camarón muerto, y eso va subiendo hasta 4%, que es lo normal, y algunos aquí entonces van a decir, por eso decía que 4% es normal. 4% es normal al final del ciclo, pero ese 4% hay que volver a bajarlo a 2.5. ¿Cómo se hace? Pues a través de bioremediación. Y entonces, si yo empiezo con 2.5 y al final del cultivo yo hago mi lavado, mi bioremediación, aplico mi cal, todo, llego a 2.5 y estoy bien. Pero ¿qué pasa si yo empiezo con 4? Sin 4, viendo el ciclo de producción, me lo eleva a 6 y en 6 yo ya necesito máquina. Y después de la máquina, bioremediación, bacterias. Esa es la forma. Entonces, y además voy a necesitar más días. Esto no se hace en 3, 4 días. Y si usted tiene materia orgánica de 6 o más, tiene que parar la piscina y hacer todo el movimiento de tierra que necesita y toda la aplicación de bacterias. Ahí por lo menos son 15 a 20 días de para de esa piscina, porque cada vez se va a envejecer el suelo, cada vez va a producir menos la piscina. Y si no hacemos nada, vamos a sembrar juveniles de precría, pero al poco tiempo vamos a ver sus branquias totalmente colmatadas, llenas de materia orgánica, en muchos casos mortalidad por asfixia, ¿no? Y esto sucede en estos suelos donde la materia orgánica es mayor al 5%. A veces confiamos que la cal y que, digamos, el camarón, el suelo, va, digamos, a aplicarse bacterias durante el cultivo y puede lograr en esa piscina que ustedes están viendo con esas excavaciones hechas por los camarones donde están los comederos, ¿no? Y eso lamentablemente, si no lo hace digamos, con la piscina vacía sin agua, con esta humedad, si no recupera eso, esto le va a cobrar factura y va a tener baja supervivencia, va a tener el camarón enfermo. Entonces, lo primero que se debe hacer en una piscina como esta, que ya estaba lista para llenado, y suerte que llegué y le dije al dueño de esta piscina, le dije, mire, usted tiene que cambiar primero las balizas, todas esas estacas, póngalas en diferentes sitios, tiene que estar la bacteria ahorita, no puede usted llenar esto para la siembra, ya estaba llenando para la siembra, no, tiene que primero, antes de llenar, aplicar una serie de bacterias, productos para que baje la materia orgánica y para que no haya peligro durante el cultivo, ¿no? Entonces, porque si no van a tener ese camarón que tiene ahí, que tiene este exceso de materia orgánica en las branquias, ese camarón no ha enfermado ni de vibriosis, ni mancha blanca, ni nada, ese ha sido estrictamente el exceso de materia orgánica en el fondo. Y normalmente yo evalúo la materia orgánica con el dato de factor de conversión. Ahí pueden ver un trabajo que se hizo de la cantidad de aporte de materia orgánica en kilos cuando se quiere producir una tonelada de camarón. Si el factor es de 1, para una tonelada de camarón, la piscina va a recibir 500 kilos de materia orgánica. Nitrógeno y fósforo también, pero un poco menos. En 1.5 factor de conversión, 875 kilos de materia orgánica por cada tonelada de camarón. Miren en 2, ya ahí supera la tonelada de camarón y se va a 1.250 kilos o 1.25 toneladas. Y finalmente en 2.5 vamos a tener 1.625 kilos de materia orgánica introducidas a la piscina. Entonces, miren, cada vez que el factor de conversión sube, ¿no? Vamos a tener muchos problemas de materia orgánica y como le dije, si los suelos no son mineralizados con las bacterias, con la aplicación de bioremediación, finalmente estos metabolitos tóxicos, como ya hablamos, como el amonio, como el ácido sulfídrico y como el metano, pues van a ocurrir mortalidades fuertes y enfermedades, ¿no?
Y entonces, ¿qué va a pasar con el pobre camarón? El pobre camarón en estos suelos, pues ya tiene vibrios, ya tiene bajo oxígeno, y entonces cuando está mudando se entierra en este sedimento lleno de materia orgánica, lleno de bacterias vibrio, bajo concentración de oxígeno, y el pobre o muere o sale totalmente manchado con una vibriosis espectacular, ¿no? Finalmente, hay que hacerlo de alguna manera. Por ejemplo, él me decía, yo necesito hacerlo esto rápido, ¿no? Mucha gente está usando la remoción mecánica con gente, que acá en Ecuador se le conoce como el toreo, que es simplemente usar unos tablones para arrastrar la materia orgánica hacia la compuerta y ir evacuándolas, ¿no? A veces no se cuenta con la máquina, a veces dicen, no, no, yo no tengo excavadora, he tratado de alquilar, no hay en el mercado, o es mucho el costo de meter máquinas a la finca, entonces lo hacen con gente, ¿no? Pero sí vale la acción, ¿no? O sea, finalmente es una remoción mecánica hecha por gente. Ahora hay países que tienen en Centroamérica 3, 4 meses para evacuar incluso con gente la materia orgánica, digamos que tienen meses de no producción, por ejemplo, en la parte de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, pues a veces en la época fría, donde da fuerte la mancha blanca, prefieren parar las piscinas y durante ese momento aprovechan para sacar la materia orgánica. Y también algunos que cuentan con maquinaria, pues lo hacen más rápido, ¿no? que hacerlo manual. Y finalmente, pues aquí, volviendo a Ecuador, hay camaroneras que han tenido totalmente que cambiar el fondo, o sea, sacar toda la materia orgánica y luego usar bacterias. Y con eso se ha logrado incrementar producciones que antes daban 3.000 libras por hectárea, ahora estamos en 8.000 libras por hectárea, luego que ya llegaron a niveles óptimos de materia orgánica, ¿no? Y ahora hay mucha, digamos, presión para que rápidamente los suelos sean preparados, y en ese caso ahí ayudan los compuestos nitrogenados. La remoción mecánica con gente es más rápido o puede ser más rápida con la máquina, todo depende. Y finalmente la biorremediación, ¿no? Son las estrategias para reducir la materia orgánica del suelo, ¿no? Ahora, cuando se usan compuestos nitrogenados, se puede usar nitratos hasta 4% de materia orgánica. Ahí ven, por ejemplo, para bajar de 3 a 2, 100 kilos por hectárea, puede ser nitrato de sodio, nitrato de calcio, nitrato de potasio. De 3,5 a 2, 120 kilos por hectárea. De 4 a 2, 150 kilos por hectárea. Y luego hasta ahí nomás llegan los nitratos. Cuando ya llega a 5 o más, ya necesita urea o remoción mecánica, las dos cosas. Las dos cosas. Urea más remoción mecánica, ¿no? Y urea alrededor de 100 kilos por hectárea. Y a partir de 5% de materia orgánica, solo la urea funciona, ¿no? Y entonces, si se logra una buena remediación, biorremediación del suelo, entonces ya queda el suelo disponible para aportar nitrógeno, aportar fósforo, pero el aporte de nitrógeno y fósforo al suelo depende de un pH. Por ejemplo, el caso del nitrógeno, solamente entre 5, tiene un amplio, ¿no? El nitrógeno lo que más aporta el suelo, 5,5, 8,5, aunque ustedes saben que el balanceado, el alimento balanceado aporta mucho más nitrógeno que el suelo, ¿no? Eso he visto en muchas camaroneras de desecho análisis, y el fósforo también está en ese rango de pH. O sea, sí hay un aporte de nitrógeno y fósforo del suelo, ¿no? Y ahora viene la comparación entre una preparación correcta para bajar una alta concentración de materia orgánica. Vuelvo al ejemplo de, por ejemplo, de 6% de materia orgánica y queremos bajarla. Yo recomiendo 10 días mínimo, ¿no? Donde va a haber la remoción mecánica, donde va a haber un apropiado secado, va a haber una buena biorremediación antes de llenar de agua, y haciendo estas dos cosas, la remoción mecánica y la biorremediación, podemos bajar de 6% al 2%. Pero lamentablemente, muchas camaroneras solo tienen de 3 a 5 días para preparar la piscina, y ahí no le da tiempo de remoción mecánica, salvo que sea el toreo, pero a veces ni eso da tiempo. Entonces tienen que hacer una preparación corta de emergencia, ¿no? Donde, como ya les comenté, arriba de 5 ya tienen que usar la urea, ¿no? 100 kilos por hectárea, y luego la biorremediación. Pero lamentablemente no se llega a ese 2 o 2,5% que queremos. Va a llegar de 6 a 4. Pero les digo, peor es nada, porque si no hace esto, va a subir de 6 a 8.
o de 6 a 9, y he visto casos en que ha llegado a 12, 14% de materia orgánica, que es terrible. Ahí sí las producciones se van al piso. Entonces sí se puede hacer una preparación de 3 a 5 días con un compuesto nitrogenado como la urea, con una bioremediación del suelo, con pastillas que normalmente se entierran en el suelo, y se puede lograr por lo menos bajar a un 4%, ¿no? Pero ya saben que si quieren hacerlo bien, van a demorar más días, ¿no? Y ahí sí hay gente que no le ha quedado otra opción que tener que parar la piscina 10 a 15 días para poder remover la materia orgánica con máquina y hacer una apropiada bioremediación. Y de esto depende digamos, la producción, ¿no? Si no se hace nada, solamente se trata en algunos casos, como en esta piscina, que solo se le ha metido tractores de arado, ahí ven la persona sacando un barro negro, que más parece el petróleo diésel que otra cosa. Pero si hay una buena bioremediación, usted puede darse cuenta que el agua está limpia, no tiene ese color oscuro. Toda bioremediación debe usar suelos, ¿no? Suelos húmedos, eso ya lo sabemos. O sea, el suelo seco no se puede hacer porque las bacterias no se mueren, o no funcionan si no hay suelo húmedo. Y en los cultivos intensivos, pues la aireación normalmente ayuda a hacer que la materia orgánica se concentre en el centro, ¿no? Una de las causas del EMS, de las enfermedades más fuertes, una de las enfermedades más fuertes del Asia era que las piscinas se quedaban con esta torta, que la llamamos aquí en Ecuador la torta, o esta acumulación de materia orgánica en la parte central por acción de los areadores, y nunca se evacuaba, o se evacuaba muy poco. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron ya los tailandeses a hacer esta estructura que se llama el toilet, ahí justamente donde estaba la torta, se hizo el toilet, que más o menos es un 7% del área de la piscina, en este caso 20 metros de diámetro, ¿no? Y se puede evacuar por gravedad o por bomba, ¿no? En este caso aquí ponen una tubería para evacuar por bomba la materia orgánica, ¿no? Y normalmente, como les dije, yo recomiendo que sea el 7% del área de la piscina, o sea, el área del toilet, y que más o menos entre 1,50 m y 2 metros. Mejor es 2 metros, o sea, 1,50 m, el toilet llega hasta el codo, y el codo unos 50 centímetros más, y baja. Si lo quiere dejar en 1,50 m y no le da más, y no puede evacuar por gravedad, entonces con 1,50 m y una bomba sería suficiente. Nuevamente, la bioremediación. Ahora sí tenemos que concentrar la bioremediación. Habla mucho de bacterias y ustedes quieren saber qué bacterias, ustedes quieren saber cómo hacemos. Ya usted nos ha hablado de la K, nos ha hablado de los nitratos, de la urea y todo, pero esa famosa bioremediación, ¿cómo se hace? Bueno, primeramente, lo que ven ahí es una piscina bien tratada, recién se ha sembrado, el oxígeno está muy bien, observen el barro del fondo, está clarito. Entonces, eso es lo que queremos llegar con la bioremediación. Pero como le dije, el triángulo de arrastre nos da más información que un sensor ORP de óxido de reducción, que a veces cuesta $2,000, $3,000, hay hasta de $1,000, ¿no? Pero un triángulo es mucho más barato y más efectivo. El triángulo nos va a dar lo que está pasando en el fondo. Por ejemplo, en esta piscina con alimentación automática, algunos alimentadores estaban a 1 metro y otros estaban a 1,40 m y uno estaba a 1,70 m. El problema es que en la parte del préstamo, parte profunda, donde hay mucha materia orgánica, donde hay poca producción de oxígeno, este alimentador obliga a los animales a llegar a esa zona. Al llegar el animal a esa zona, primeramente que come con bajo oxígeno, hay bacterias patógenas, se enferma el animal y vamos a encontrar en los arrastres animales muertos y diferentes tipos de color, o sea, un color o huevo podrido incluso, ¿no? Entonces, si a mí me dicen dónde instalaría los alimentadores automáticos, yo los haría en la mesa donde hay 1 metro de profundidad, y no lo haría en profundidades mayores a 1,50 m, a 1,40 m, perdón. Ahora, ¿qué hacemos con un muestreo? Ya estamos muestreando y sale en un suelo negruzco, sin olor, pocas sobras, a veces salen camarones saltando, sanos. Usar bioremediación de confianza. En alimentación automática se tiene que bioremediar todas las semanas, y todas las semanas hay que aplicar un bioremediador de confianza. Confianza quiere decir que usted ya lo probó, está contento con esas bacterias y le va bien, y todas las semanas la debe aplicar debajo del alimentador automático. Sin embargo, si su arrastre del triángulo le da un suelo muy negro, ya usted sabe que está la piscina baja en oxígeno,
con sobras de alimento que no se consumió y camarón manchado con vibriosis, ahí sí tiene que aplicar otro tipo de producto que tenga bacterias bacillus para consumir la materia orgánica y bacterias lactobacillus para conseguir, para eliminar las bacterias o competir con las bacterias patógenas y reducir la cantidad de bacterias patógenas, ¿no? Entonces, un segundo escenario donde ya se tiene que aplicar otro tipo de producto bioremediador. Finalmente viene el escenario más extremo, un suelo con olor a huevo podrido, muy bajo en oxígeno y ya salen camarones rojos, muertos. Esa situación está muy delicada. Ya necesito un bioremediador mucho más potente, ¿no? Que elimine las bacterias patógenas y el sulfuro de hidrógeno, el tirobacilos y paracocos. Pero siempre viene el comentario, oiga doctor, este producto bioremediador que usted recomienda con tirobacilos y paracocos es carísimo, ya no me resulta, ya los costos y como está el precio del camarón se me cae, me dice, ya pierdo plata. Deme una solución más, digamos, más cómoda, más barata. Pues la solución más barata que no le va a costar es mover las máquinas a un sitio que esté limpio. Yo sacaría, por ejemplo, esos dos alimentadores que están a 1,40 m y 1,70 m y los llevaría a la mesa a 1 metro donde haya suelo nuevo y ya no gasten en bioremediación, ¿no? Que es mi recomendación más barata que les puedo dar. Muevan los equipos a otro sitio donde tenga el suelo un poquito en mejores condiciones, mucho mejores condiciones, ¿no? Entonces, sí, señores, ahí el arrastre le da mucho más información que estar midiendo la oxidación-reducción. O sea, midiendo oxígeno y un arrastre, usted sabe cómo está ese fondo. Además de saber cómo le va en el consumo de balanceado, ¿no? De alimento balanceado. Primero quiero empezar con lo que es bioremediación del suelo, conociendo las bacterias. Por ejemplo, tenemos los Bacillus subtilis, chiformes, purinos, etc. Los Bacillus son especialistas en bajar materia orgánica y bajar el amonio no ionizable en el nitrito del suelo. Eso es lo bueno. También existen nitrosomonas, nitrofagales y Bacillus subtilis que hacen lo mismo. Thiobacillus paracocos reducen el ácido sulfídrico y lactobacillus, como les mencioné, enterococcus y pediococcus, reducen los vibrios, pseudomonas y todas las bacterias patógenas que ustedes encuentran en el suelo. Estoy hablando del suelo, ¿no? Entonces, siempre, como les dije, el suelo en buenas condiciones va a permitir disponibilidad de nitrógeno y fósforo. Tengan cuidado que mucho fosfato en agua dulce va a producir una alta producción de cianofitas. Y entonces se les va a llenar de cianofitas y para ello este suelo siempre tengo la receta que ya ustedes la conocen, que es el hidróxido de calcio, 50 kilos por hectárea, el peróxido de hidrógeno. Esto ya es aplicado en agua, ¿no? Digamos que usted tiene que llenar inmediatamente la piscina y no le queda otra cosa que tratar de eliminar toda esta alga muerta en el fondo, este coloide orgánico de algas muertas, y entonces llena la piscina y está en una zona donde el agua viene cargada de microalgas, de fitoplancton, entonces inmediatamente aplicar hidróxido, 50 kilos por hectárea, luego el peróxido, 8 litros por hectárea. El peróxido es el algicida y mayormente destruye a las cianofitas, ¿no? A las cianobacterias. Y las bacterias, un producto que tenga bacterias fotosintéticas y heterotróficas. Entonces aquí voy a algo que voy a hacer de ahora en adelante. Les voy a dar 3 productos, ustedes escojan el que quieran, ¿no? Y esto ya son de resultados de campo. Para un producto bueno que tenga bacterias fotosintéticas que van a competir con las algas, o sea, no van a permitir que se cargue mucho el agua con microalgas, y que tenga también bacterias heterotróficas que produzcan celulasa, la cual va a consumir las algas muertas. Entonces, este producto PONplus, Oxinova y Oxidol hacen la misma función, ustedes escojan, vean que pueden incluso hacer pruebas con ellos, pero prácticamente hacen lo mismo, ¿no? Luego, hay algo importante que mucha gente no hace, que a veces el suelo está en tan malas condiciones que se olvidan de que ahí, en esa humedad, existen bacterias patógenas. Miren, eso es en México, encontraron incluso a unas profundidades de 30 a 40 centímetros, donde había humedad, bacterias del EMS, o sea, el Vibrio parhemolyticus, y no les quedó otra que hacer un tratamiento para poder evacuar. Ahora, bacterias patógenas. Ok, ya vimos suelo con materia orgánica. Recuerden lo que yo les mencioné, vamos paso por paso. Aquí les dije suelos con algas muertas. Ojo,
suelos con algas muertas. Ahora, suelos con bacterias patógenas. Ahí tienen 3 productos también, el POMPRO, las pastillas de Piscin y el ProW. Entonces, el costo y el efecto es mucho más fuerte si vamos del POMPRO al Epicin y al ProW. ProW lo usaría ya cuando la situación está muy fuerte en bacterias, ¿no? Conteos arriba de 10 a la 6, por ejemplo, 10 a la 6, 10 a la, sí, 10 a la 6, y pastilla de Epicin con 10 a la 4 ya de bacterias verdes, de algas, perdón, de bacterias que en TCBS están en conteos arriba de las 10.000 unidades formadores de colonia por gramo o por mililitro. Entonces, digamos, si es un ataque bacteriano suave, yo usaría, por ejemplo, el para el POMPRO, y luego las pastillas de Epicin sería ya para bacterias más concentradas, ya, por ejemplo, 10 a la 4, ¿no? Y ya si ya está full de bacterias con 10 a la 6, ya tendría que ser el ProW. Ustedes escojan, les he dado 3 opciones que las he visto funcionar en el campo para bajar bacterias patógenas y materia orgánica, las 2. Y ya cuando ya, como le dije, el suelo ya está totalmente deteriorado, donde ya tiene el olor a huevo podrido, el sulfuro de hidrógeno, ya está en su máxima potencia, incluso en algunos casos puede dar hasta metano, entonces ya necesita un bioremediador más potente, con el caso del Ponditox y el WSR. Estos son los 2 que he visto que funcionan muy bien, pero ya cuando el suelo está muy, muy reducido. Finalmente, los suelos arenosos, ¿se acuerdan? Yo les hablé de un producto que les va a producir más productividad natural, ¿no? Y sobre todo en suelos donde tienes problemas de hierro, de aluminio, ¿no? Una serie de metales. Hay metales pesados, muchos de estos suelos arenosos tienen metales pesados. Entonces acá hay un producto que se llama Biovac H, que tiene, o la leonardita, ¿no? Es una sustancia que hace un efecto quelante, tipo EDTA en los laboratorios, que atrapa los metales pesados y los limpia del hierro. Entonces muchos suelos ferrosos pueden ser limpiados con este Biovac H. Y también en aguas de recirculación donde tienen demasiado fosfato. Dice, yo no puedo secar mi canal, pero siempre se carga y ya medí, tengo demasiado fósforo. Ahí tienen el Biovac B, que le va a bajar la concentración de fósforo en el agua y va a permitir que no haya esos bloom de algas, ¿no? Entonces ahí tienen 2 productos de Biovac que funcionan muy bien bajo esas condiciones. Ahora, tengan en cuenta que si ustedes no hacen eso, ya les dije reiteradas veces que el suelo va a afectar el agua. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el suelo? En condiciones anaeróbicas, pues va a llenar el agua de amonio, nitrito, sulfídrico, metano, etcétera, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, y que el camarón cuando se entierra para la muda va a estar en esta fase de sedimento-agua, que si no se trata, pues se va a enfermar, y normalmente es de vibriosis. Entonces, ya he cumplido la hora, vamos a dar las conclusiones de esta charla. Me alegro que hayan llegado una buena cantidad, a pesar de que hoy en Ecuador está jugando el Barcelona. Tengo más de 80 participantes, creo que en un momento llegamos a 100, y eso me da mucha alegría saber que más pudo la ciencia que el fútbol. Entonces, conclusiones, la preparación de suelos es un proceso muy importante para la sustentabilidad de una camaronera. Ojo, si yo quiero seguir produciendo mis 8.000 libras por hectárea o 6.000 libras por hectárea, el suelo es muy importante. Los tratamientos normalmente son en base a 3 análisis, que es el análisis del pH del suelo, materia orgánica y también la relación carbono-nitrógeno, ¿no? En el caso de alta materia orgánica, muy alta, no debe descartarse un análisis microbiológico. Ya es necesario hacer un cultivo TCBS de las bacterias que podrían estar en el suelo. La aplicación de la bioremediación es importante. Siempre hay que aplicar bacterias, enzimas y levaduras como herramienta para mejorar la calidad de los suelos. Por la coyuntura del Ecuador, el tiempo de preparación es muy corto en muchas camaroneras del Ecuador, por lo que se le recomienda un tratamiento de emergencia, que ya les expliqué. La urea, ¿no? Estamos hablando de la urea, luego
lo que es el tratamiento con, primero la cal, lógicamente, la cal, la urea y luego las pastillas que se entierran en la piscina antes del llenado del estanque, ¿no? Y por último, el impacto de la calidad del suelo influye directamente en la calidad del agua, ¿no? Y hasta ahí llega mi conferencia. Les agradezco mucho, estoy muy contento de la cantidad de participantes que ha habido. Y ahora pasemos a lo de preguntas. Como le dije, hay ahí un espacio de preguntas y respuestas donde ustedes pueden intervenir y yo paso a la lectura de las mismas, ¿no? A ver, dice, saludos, pero para saber la cantidad de carbonato de calcio es importante conocer la PRNT de Carlos. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Yo les di la fórmula, la fórmula está ahí, y lo más preciso es justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Normalmente, el camaronero, cuando uno los visita, quieren las concentraciones directas, 100 kilos por hectárea, 500 kilos por hectárea, 400 por hectárea. Se les hace a ellos un mundo calcular y hacer y analizar y mandar a analizar. Lo correcto es mandar a analizar la cal, ver las partículas de qué tamaño son. Lo correcto es saber el valor neutralizante de la cal. Lamentablemente, hay que darles una cantidad, ¿no? Por ejemplo, si quiero subir la alcalinidad, yo les digo, tienen que usar 150 kilos hectárea semana, usando 50 kilos el lunes, 50 kilos el miércoles, 50 kilos el viernes, así, cuando se usa el balance iónico. Entonces, todas las dosis, lamentablemente, hay que darlas así al ojímetro, por experiencia. Yo no les recomendaría que hagan digamos, una aplicación de cal sin previamente calcular lo que deben aplicar. Y eso normalmente vienen en tablas también, pero hay varios factores, ¿no?, que entran, la fineza de la cal, el valor neutralizante, etcétera, ¿no? Si es cal viva, carbonato, si es óxido, etcétera. La segunda pregunta dice, ¿cuál sería debe ser, ¿no? ¿Cuál sería el mejor producto para bajar mi materia orgánica? Está muy alta, pero el dueño de la camaronera no quiere parar. Correcto, nuevamente mi receta, digámoslo así, tiene que usar urea, 100 kilos por hectárea, ¿no? Antes de eso el calado, ¿no? O sea, usted pesca, encala, prácticamente al día siguiente de la cosecha de la pesca hace el encalado, luego de ahí viene la urea, 100 kilos por hectárea, y usar pastillas de las que ya yo les mencioné, he mencionado productos de pastillas, que normalmente son 20 pastillas, algunos productos requieren 15, dependiendo de 15 a 20 pastillas por hectárea, se entierran a 10 centímetros, algunos lo entierran a 5 centímetros, algunas personas le meten carbonato, algunas le meten melaza, pero hay diferentes tratamientos. En este caso de los productos, yo les recomiendo una cosa, sigan la ficha técnica, sigan la recomendación del fabricante. Yo no les puedo dar una receta así para todos los suelos, ¿no? Pero sí les puedo dar la receta de usar cal, compuesto nitrogenado, y bacterias en pastillas previo al llenado de la piscina. Seguimos con las preguntas. Dice, en caso de no poder aplicar el sistema de cultivo con algunas barreras políticas, ¿cómo se aplicaría únicamente la bioremediación con bacterias? Más efectivo, bacterias, barreras políticas. Primera vez que escucho que existen barreras políticas para tratamiento de suelo. O política, me imagino, de bioremediación o políticas de protocolo. Debo entenderlo así. No se puede aplicar cal, dice, ¿no? Y únicamente bioremediación, correcto. Si ya no puede aplicar cal, no le queda otra que aplicar bacterias o bioremediación. Sería muy efectivo. De hecho, como le dije, la cal no le va a bajar la materia orgánica, no le va a bajar el vibrio, no le va a nada. La cal lo que hace es mejorar la alcalinidad del pH, nada más. Siempre van a necesitar la bioremediación. La bioremediación es más importante. Y como ya les mencioné, incluso vieron fotos ahí de que la cal no les va a ayudar. Son los bioremediadores. Vamos a ver, Edgar Montañez. Si implemento la tecnología o sistema simbiótico, ¿sustituye total o parcialmente la bioremediación? Lamentablemente no.
A ver, porque si bien es cierto, la simbiótica puede ayudar en situaciones donde hay poca materia orgánica, buena cantidad de oxígeno y todo, siempre los problemas de bioremediación son variados. A ver, ¿a dónde apunta mi bioremediación? Puede apuntar a cuatro cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo apuntar mi bioremediación a bajar materia orgánica, uno. Puedo apuntar mi bioremediación del suelo a bajar los vidrios en el suelo. Puedo apuntar mi bioremediación a lo que es hierro o metales pesados en el suelo, ¿no? O sea, suelos ferrosos, etcétera. O sea, cada bioremediación apunta a diferentes propósitos, ¿no? Y la simbiótica, pues no creo que baje el hierro, la simbiótica, porque al final la simbiótica necesita de las bacterias para funcionar, ¿no? El peligro de la simbiótica es cuando se usa en suelos altos en materia orgánica y piscinas que tienen bajo nivel de oxígeno. Ahí puede ser contraproducente la implementación de la simbiótica, ¿no? Seguimos con más preguntas. Luis Brito dice, buenas noches, gracias por su presentación, doctor Chin. Pregunta, en su experiencia en algunas camaroneras, ¿cuál es más efectiva? ¿Bioremediación bacteriana o bioremediación enzimática? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, las enzimas son productos descartables. Las enzimas usted las usa una vez, son muy específicas, son más rápidas que las bacterias, pero lamentablemente son descartables. En cambio, las bacterias producen enzimas y mientras las bacterias están vivas, siguen produciendo enzimas, no son descartables. La bacteria sigue en el suelo, sigue viva y sigue produciendo enzimas. Entonces, más efectiva es una bioremediación bacteriana que enzimática. Y más efectiva es si tiene bacterias y enzimas juntas, porque hay productos que le pueden hacer 2 y hasta 3 funciones, y es porque tienen bacterias más enzimas. Pero si hay que comparar la acción de la bacteria versus la enzima, yo escogería la bacteria, porque la bacteria va a ser siempre la productora de enzimas. Es como tener, por ejemplo, una vaca, ¿no?, que me da leche y leche en polvo, que una vez que la uso ya se acabó la leche, mientras la vaca va a seguir dándome leche todos los días, ¿no? Así lo comparo siempre yo, la bacteria versus la enzima, ¿no? Debe ser por la compra de cal, entiendo. No le entendí a ver Uber, creo que me hizo una pregunta anteriormente. Déjame ver si es la continuación. No. Aquí dice debe ser por la compra de cal. No le entendí eso, sí. Entiendo. A ver si Uber me hace una pregunta mejor, porque no entiendo. Debe ser por la compra de la cal, no entiendo ahí. Ronald Sevilla me dice, buenas noches, saludos desde Nicaragua. En el caso de Centroamérica, me imagino, que es una zona alta de cargas bacterianas, poco uso de migración que aconsejaría para bajar, a ver, nuevamente, desde Nicaragua, a ver, trato de entender. En el caso de CA, que es una zona alta con carga de bacterianas y poco uso de migración, ¿qué aconsejaría para bajar carga en este suelo? Mire, para bajar la carga del suelo definitivamente hay que usar las bacterias correctas. Hay bacterias buenas y malas. Hay bacterias patógenas, hay bacterias que te consumen oxígeno, hay bacterias que le hacen daño al camarón, como hay bacterias buenas. Las bacterias buenas son las de bioremediación. Entonces, ¿qué te aconsejo para zonas con alta carga de bacterias? Usar la bioremediación, tratar de que el suelo esté oxigenado. O sea, yo pararía mucho más tiempo el suelo para que se oxigene más. Yo no le daría 3 días, por ejemplo, de para al suelo, yo le daría la semana completa para que se pueda oxigenar, y en ese caso la bioremediación ganaría porque las bacterias de la bioremediación normalmente actúan en condiciones aeróbicas, mientras que si usted le da muy poco corto tiempo antes del llenado, van a haber condiciones anaeróbicas. Otra pregunta de Mari, dice, buenas noches, ¿de qué manera incide la baja alcalinidad sobre las bacterias buenas que están en mi suelo? Oh, sí, las bacterias con baja alcalinidad son menos efectivas, Yo le recomendaría, por eso yo recomiendo el uso de cal, para que la cal suba la alcalinidad del suelo y de esa manera las bacterias puedan actuar mejor. ¿Cuál sería la dosis de pastilla en el caso de Pro 4000? Ronald Sevilla, vaya al internet, Google, bájese la ficha técnica del Pro 4000 o haga contacto con el representante, y yo estoy curado de dar dosis de los probióticos, las dosis que la dé el fabricante.
voy a respetar eso. Todos los fabricantes de probióticos, bioremediadores, tienen su ficha técnica disponible para todo el mundo. Entonces usted va, googlea, pone Pro 4000X y ahí baja la ficha técnica y le dice cuánto debe usar para la precría, para el engorde, para el suelo, para el laboratorio, qué debe usar en la primera dosis, en suelo seco. Estamos hablando de suelos, ¿no? Entonces, ahí le dice, en suelo seco debe usar tantas pastillas, etc. Sé que la Pro 4000X hay pastillas de 16 gramos y de 3 gramos. De hecho, nosotros usamos incluso la de 3 gramos en las máquinas de alimentación automática. Metemos las pastillas dentro de la alimentación automática, del alimentador automático, y volea las pastillas en la zona donde más se les necesita, ¿no? O sea, en alimentación automática la bioremediación debe ser debajo de la máquina y no hay mejor forma de aplicarla que meter las pastillas dentro de la máquina. Pero aconsejo pastillas de 3 gramos, no más. Las de 16 gramos ya podían atorar la máquina. Carlos Sixia, buenas noches. ¿Hay alguna afectación de las bacterias por el uso de hidróxido de calcio? Caso contrario, ¿cómo recomendaría el uso de hidróxido si que estas bacterias sean afectadas? Claro, yo el día que yo encalo no voy a aplicar las bacterias, ¿no? Yo por eso les digo, usted está terminando la cosecha y al día siguiente encala. La acción de la cal no va a tomar más de 48 horas, quizás inmediatamente la cal con la humedad ya reacciona, sube el pH en cuestión de horas. Yo creo que en un día ya la cal hizo su función, ya subió la alcalinidad, subió el pH, y luego de ahí ya viene la aplicación de bacterias, ¿no? Cuando ya la cal hizo su efecto. Por eso, si usted me habla de que el uso de hidróxido afectaría a las bacterias, sí, si lo aplica la cal junto con las bacterias, si va a afectar a la pobre bacteria, la va a eliminar. Probablemente el hidróxido en su primera subida de pH va a eliminar las bacterias. Por eso no es bueno usar la cal y las bacterias juntas, ¿no? Yo prefería primero la cal, subir el pH, subir la alcalinidad, esperar a lo mucho 2 días y luego aplicar las bacterias. Omar Ramón Rengel dice, ¿qué recomendaría usar el alimento predigerido donde tenemos una materia orgánica? ¿Le haría el suelo? Sí, definitivamente el predigerido es más materia orgánica. Necesitaría un suelo donde no tenga mucha materia orgánica, ¿no? O sea, los predigeridos y las simbióticas funcionan, sí funcionan, pero tiene que tener buen oxígeno el agua, tiene que tener un suelo normal, materia orgánica normal que dije, entre 1.5 y 2.5, etcétera, pero digamos un suelo con 5% de materia orgánica, meterles predigeridos o simbióticas y además que no tiene areación, por ejemplo, hay piscinas sin areación, eso podría ser una bomba negativa para la piscina, ¿no? Mi amigo Rafael Yagua me pregunta, doctor Garbo, aquí en Colombia, un poco difícil conseguir nitrato de sodio, sin embargo, estoy trabajando con nitrato de calcio, ¿no? Perfecto, sí. Como le dije, puede ser nitrato de sodio, nitrato de calcio, nitrato de potasio, ¿no? Y ya bueno, si por último no hay nitrato de amonio, y en algunos casos, en algunos países está prohibido el nitrato de amonio, así que quédense con nitrato de sodio, nitrato de calcio y nitrato de potasio, ¿no? Un saludo para Rafael allá en Colombia, que ha aprendido el doctor. Y vamos con la última pregunta de la noche. Dice, si aplicamos cal y bacterias como indica, ¿no afecta a la cal y bacterias? Ya respondí esa pregunta. Yo he recomendado cal y bacterias, pero no aplicarlas juntas. Primero va la cal, ¿no? Inmediatamente después de que haya pescado o haya cosechado la piscina con suelo húmedo, aplicar la cal, dejar que unas 48 horas ya suba el pH, suba la calidad del suelo, y ahí recién ya vienen las bacterias una vez que la cal ha hecho su efecto. Bueno, el efecto de la cal es rápido. El efecto más negativo de la cal es cuando recién se aplica y sube el pH de golpe a 12. Y esa subida de pH mata cualquier bacteria. Entonces sí, hay que aplicar en días separados la cal primero y la bacteria después. Bueno, señores, ha sido un gusto. Ya respondí todas las preguntas. Muchas gracias. Espero les haya servido. Y señores, será hasta un próximo webinar y ya se lo anunciaremos y los invitaremos para que me acompañen. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.